Voy a visitar esta tienda. This is Knit. En este lugar hermoso. Vamos a ver qué hay. Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este video quiero mostrarles mi compra de hilados. Sé que a muchos les gusta ese tipo de videos. Hace poquito volví de mi viaje a Irlanda a visitar mi familia. Y de paso, obviamente, pasé por tienda de lana y compré algunas lanitas y también compré agujas para tejer. Libros de tejido, lanas diferentes. Bueno, a ver si me compro algo aquí. Por ejemplo, esta lanita, ¿qué sería? Qué bonita. No sé si hay precio aquí. Bueno, así es la tienda. Esta lanita es para tejer. Aquí dice medias. 17 euros sale. Se ve que es pintada a mano. Pintada a mano. Estas. Qué bonitas que son. Aquí lana merino. Aquí prendas tejidas. A ver qué tejen en Irlanda. Lindos colores. Se ve que es todo lana merino. Lanas naturales. Aquí no hay acrílico, chicas y chicos. No hay acrílico aquí. Hermoso. Donegal, que ya lo compré, pero este es más gruesecito. A ver estas, qué bonitas. Visité dos tiendas de lana, una Spring Wools y otra This is Knit. Están en Dublín las dos, así que primero voy a mostrar lo que compré en la tienda de Spring Wools. Y son estas enormes bobinas de 1 kilo. Es hilado merino 100%, hilado irlandés de Donegal Tweed. Este azul precioso con estos hermosos puntitos rojos. Y el número es 5527. Voy a dejar link en la descripción donde compré estas lanas. Obviamente nadie me las regaló ni nada, pero bueno, o sea, sí, me lo regaló mi hermana, no la tienda. Todo eso, lo que estoy mostrando, me hizo un regalo mi hermana que vive en Irlanda. Bueno, 5527, este es el azul. Aquí hay, en 1 kilo hay 4000 metros. Se recomienda tejer con aguja número 3 milímetros. Después compré este precioso gris. Hace mucho tiempo quería comprar este color gris, tejer un suéter con trenzas, por ejemplo. Así es. Precioso, miren, con puntitos celestes. Muy lindo color, también lo mismo. De Donegal Tweed, número 5580. Seguimos con un color que, bueno, que no suelo tejer con este color, pero me gustó mucho. Miren, este rojo y por ahí tejer una prenda canesú combinando, ¿qué me dicen? Azul con rojo, algo así, no sé, el gris. Yo tengo varios colores de estos hilados, así que por ahí pienso tejer canesú aquí con precioso diseño, no sé. O va a ser color rojo con diseños, no sé, veo. Pero este color me encantó, miren. Puntitos celestes, después verdes, lila. También lo mismo. Este es el número 5567. Y me parece que no les había mostrado no sé si mostré o no, pero todavía no tejí nada con este color. Lo compré el año pasado. Y este es número 5528, es tipo color petróleo, también hermoso color, me encanta. Bueno, así que son lo que compré, estos 3 kilos, 3 bobinas de 1 kilo de esta lanita merino. Qué linda lanita suavecita.
A ver qué tiene esta. Baby alpaca, cotón y merino wood. Qué linda. No sé cuánto saldría esta. Muy suavecita. Estos que son mohair, gorritos. Miren qué bonitos. Guantes con ovejitas. Y aquí Kid Silk. Seda y ¿qué sería esto? Mohair. Seda y mohair. Yo ya compré seda y mohair en otro lugar, pero a ver aquí qué hay. Bueno, por ejemplo, este sale 29 euros. Que hay 100 gramos aquí. ¿Qué sería esto? Bueno, lana merino debe ser. No veo. Sí, 100% lana merino. Bastante carita, 29 euros por 100 gramos. Después elegí este hilado de Lank Yarns. Este Zen. Hermoso color rosa. Por cierto, no sé si tengo algo tejido con color rosa últimamente. Me parece que me va muy bien. Compré de estos 6 ovillos. Cada uno pesa 25 gramos. A ver, y en su composición tenemos 35% de lana merino, 35% alpaca y 30% seda. Súper suave. Se teje, ¿qué voy a tejer? Algún suéter con agujas bastante gruesas. Número 4, por ejemplo, 4,5. Seguimos con otro color. No sé si es rosa, es fucsia, rosa fuerte, muy bonito. De Rowan, por cierto, ya tengo tejido una prenda con este hilado. Tejí un suéter, color gris. Y esta vez quise este hermoso color, miren. Miren qué bonito queda. A mí me gusta. Bueno, llevé 3 ovillos de cada uno pesa 50 gramos y el suéter que tejí pesaba hasta 120 gramos, 110, algo así. Así que me va a alcanzar con 3 ovillos también tejer una prenda. ¿Qué se puede decir de esta lana? Que es súper suave, o sea, no pica nada. En su composición tiene 70% mohair y 30% seda. Esto no pica, no se estira, no se encoge, es muy calentito, no pesa nada. Un suéter alrededor de 100 gramos, 110 para talle XL, por ejemplo. Para talle menos va a ser suficiente 2 ovillos, por ejemplo, para talle L. O M o S, bueno, con 2 ovillos van a poder tejer un suéter. Así que preciosa lanita, me encantó y por eso la compré de nuevo. Esta preciosura, miren, es teñido a mano, es hilado, aquí dice, para tejer calcetines, alpaca socks. En su composición tiene 70% de alpaca y 30% de poliamida. No sé si voy a tejer calcetines o voy a tejer algo más. Voy a pensar porque la verdad que me da lástima tejer algo. Miren qué bonitos los colores porque lo quiero tener. Se desarmó un poquito en el camino. Quiero tener esta madeja de adorno. Muy bonita, me encantó. Los colores muy vivos, preciosos, tejidos a mano una vez más. Bueno, aquí hay 100 gramos creo. Sí, 100 gramos.
para tejer un par de calcetines. Seguimos. Para los calcetines también compré esta lana, este hilado que es degradé, se nota, ¿no? De más clarito aquí, de más clarito a más oscuro. También compré 2 para que me alcance. Cada uno es de 50 gramos cada ovillo y tienen su composición 75% de lana y 25% de poliamida. Muy bonito. La verdad que al tacto es bastante finito. Hay que tejerlo con agujas número 2,5 o 2,75. Y bueno, si quieren, por ejemplo, con alguna aguja más gruesa, entonces hay que agregar algún hilado más, porque si no es bastante finito. Es italiano, Made in Italia, sí, no es irlandés esta marca es italiana. Aquí en Argentina no se consigue, lamentablemente en Argentina no se consiguen muchas lanas que se venden afuera, pero de todas formas en Avenida Scalabrini Ortiz, Capital Federal, al 1000 hay muchos negocios de lana, también muy buenos, con precios adecuados, precios buenos para poder comprar. Y bueno, yo lo compré porque viajé, o sea, no pude dejar de no ir a esas tiendas. Y además, como una vez más, todo eso me lo regaló mi hermana. ¿Quién va a decir que no? Yo acepto todo. Seguimos, miren, con estos, también de Lang Yarns, Pilots, se llama este artículo. Compré celeste con brillitos y uno rosa. 55% poliamida y 45% poliéster. Puede ser que voy a combinar o voy a agregar algún brillito a este hilado, algún diseño, no sé, un poquito sobre la manga o sobre los... Veo, todavía no lo decidí. O también se lo puede agregar aquí, pero me parece que aquí, por el color, va mejor. Combinando este con este. Veo, pero me gustó mucho y lo compré. Y en mi canal tengo tutorial cómo tejer un pañuelo, un lindo pañuelo, muy fácil. Enseño paso a paso y justamente quiero tejer uno con este hilado, o repetirlo o tejer otro diseño porque queda muy bonito. ¿Qué más? Compré estos... Ah, se me olvidó. Esperen. Aquí tengo otra lañita más. Compré este organizador o portador, o como se llama, bueno, bolso para labores. También lo traje de ahí. Y aquí tengo esta lana, fíjense. Hermoso color. Este color sí es mío, me gusta. No me gustan mucho colores muy fuertes, como este rojo. Lo compré porque me gustó cómo se veía, pero bueno, este sí que es mi color. Miren. Bueno, esta lana lleva 55% de baby alpaca, 35% algodón orgánico y 10% de lana merino super fine, o sea, finita, ¿no? Y esta marca es italiana. Este es el único hilado que me llevé de la tienda, de esta preciosa tienda que les había mostrado, o les voy a mostrar ahora, de This is Knit. Porque la verdad que son bastante caros los hilados de ahí. Estuve viendo y mucho más caro que en Spring Wools. Pero como me gustó muchísimo y esta composición la amé, así que bueno, dije voy a llevar. No sé cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 10 me parece. Llevé medio kilo por las dudas, sí. 10 ovillos de esta lañita. De
Sni Funk. Bueno, es esta marca, pero la composición es muy suave, bastante, el hilado bastante grueso, pero no pesa nada, parece una nube esto, o sea, muy livianito. Me parece que con 5 ovillos, con medio kilo, me va a sobrar y alcanzar y sobrar. Pienso tejer algo desde el cuello, no sé si abierto, me parece que sí, a una prenda abierta y hasta que me alcance. Veo. Bueno, entonces esta lañita también divina, bonita, me la compré. ¿Qué más? Miren esta taza. Irlanda. Aquí hay agua, estoy tomando agua. Miren esta preciosa taza. Compré estas dos. En el aeropuerto ya me las llevé cuando ya me estaba yendo a Buenos Aires. ¿Y qué más? Y aquí tengo esta preciosura que todavía no le corté la etiqueta. Esta ovejita, por cierto, en Irlanda, viajando, porque viajamos mucho por Irlanda, por este hermoso país, y por todos lados hay estas ovejitas divinas. Miren, compré una así también. Me la eligió mi mamá, por cierto, muy bonita. Miren, no sé si hay que colgarla de algún... No, la voy a dejar así. Y aquí también gorritos, estos cositos, botones. Qué linda chaquetita para bebé tejida y gorrito. Y una taza. Esto sería seda y bebé alpaca. ¿Qué más hay? Ay, no sé, yo estoy feliz. Estoy un poco enferma, no miran mi cara, pero bueno, estoy feliz de estar en esa tienda hermosa. Chusmear qué hay más. Ya no tengo mucho lugar en la valija porque son 2 valijas con la ropa. Ay, qué lindo que es esto. Ay, miren. ¿Qué sería esto? Lana merino y poliacrílico 47. Bonito. Para tejer una bufanda, por ejemplo, va a quedar hermosa. Miren los colores que hay. Cacha. Este también de cacha super merino. Si vemos, chusmeamos todo. No tengo mucho tiempo porque me están esperando afuera ya toda mi familia, pero bueno. 7.95 merino. Esto de cacha. A ver, estas lanitas que son para tejer calcetines. Seguramente. Sí. Sí, nylon y 25% nylon y 75% de lana merino. Voy a comprarme alguna de estas. A ver. Esta de Katia Concept. Miren. Después cuando llegue a Buenos Aires les muestro todo lo que compré. ¿Qué más? Contadores. No sé si los necesito o no, pero bueno, los quiero tener. Contadores. Aquí dicen que hay dos números hasta el número 8. Se coloca sobre la aguja y aquí para cambiar el número. Fíjense. Para cambiar el número, nosotros lo que hacemos es mover aquí y se cambia el número de la vuelta para saber qué vuelta tejemos. Yo en general todas las vueltas que tejo las anoto en el cuaderno. Aquí tengo un cuaderno con todos las anotaciones del tejido. ¿Y qué más me compré? Un regalo. Estas hermosas agujas de Xiaogu que voy a hacer
review en el próximo video, porque vale la pena hacer un video aparte. ¿Por qué? Porque muchas veces me preguntan, Silvana, ¿con qué agujas tejes? Y así directamente doy link a este video para que puedan ver qué agujas estoy utilizando. Y bueno, y eso es todo. Disfruté mucho de mi viaje a Irlanda, no la conocía antes, hermoso país, pero también disfruté volver aquí a Buenos Aires y vamos a empezar a tejer algo precioso con estas hermosas lanitas. Un abrazo a todos. Chao, chao.